Buenas tardes, nos encontramos aquí de nuevo en Viva la Tarde con Paola. Les cuento que hoy va a estar muy interesante ya que vamos a hablar sobre una visión de la administración de los recursos humanos en una empresa. Y tenemos grandes invitados. Con ustedes, Kimberly Castaño. Hola Paola, gracias por la invitación. Con mucho gusto, Kimberly, un placer tenerla aquí en Pueda Siempre. Gracias. Entonces, ahora sí vamos al tema. ¿Qué es reclutamiento? Reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de una organización. Me dicen que hay 3 tipos de reclutamiento. ¿Cuáles son? Efectivamente hay 3 tipos de reclutamiento. Está el interno, que es el que se realiza dentro de la misma organización. En nuestra empresa practicamos 3 tipos de reclutamiento. Se los voy a mencionar por ejemplo para que a los televidentes les quede más claro. Muy interesante. Cuando una persona pasa de operaria a gerente de calidad, se realiza un movimiento horizontal. Cuando un auxiliar de corte asciende al área de estampados, se realiza un movimiento vertical. Y cuando un operario asciende al departamento de administración, al área de finanzas, se realiza el movimiento diagonal. También está el reclutamiento externo, que es el que se realiza fuera de la organización. Y el reclutamiento mixto es el que donde se combinan tanto el interno como el externo. Sí, bueno, entonces dinos, en tu empresa, ¿qué medios utilizan las organizaciones para atraer candidatos? Pues en nuestra empresa opcionamos por clasificados, agencias de empleo, empresas temporales, reclutamiento online, cazatalentos, el plan de referidos o mejor llamado voz a voz. Está muy interesante esto, lo que estoy viendo. Entonces, esto es como todo, pues a mí me parece que usted ha explicado muy bien, entonces no, ha sido un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias Paola, fue un placer para mí estar en su programa, espero que a los televidentes les haya quedado claro todo sobre el reclutamiento. ¿Qué te puedo decir? Bueno, Kimberly, hasta luego, que esté muy bien y muchas gracias. A ustedes. Bueno, queridos televidentes, aquí vamos a continuar con nuestro próximo invitado, que es Cristian Feria, que nos va a hablar de la selección, técnicas de selección. Hola Pau, ¿cómo Cristian, estás? ¿qué más? Bien. Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Les cuento que yo veía este programa en mi casa y me imaginaba yo más de una vez cuando me iría a tocar la oportunidad de tener Pues ya le tocó y no, un placer tenerlo acá. Bueno, Cristian, entonces, ¿qué son técnicas de selección? Mira, Pau, en nuestra empresa las técnicas de selección son procesos o son maneras prácticas y fáciles de hallar con una persona, más que todo de intentar el perfil de la persona, es lo que más nos importa a nosotros. Por eso nosotros en nuestras maneras de seleccionar a la persona existen muchas empresas utilizan varias maneras, entre esas tiene la entrevista, tiene pruebas de conocimiento, tiene pruebas psicológicas, tiene una serie, o sea, dependiendo de la empresa, de su normatividad o leyes o de la persona encargada en los recursos humanos, ella mira que para la persona, qué es, o sea, cuál sería la más viable, cuál sería la más importante para la persona, practicarle. Por ejemplo, nosotros nos gusta mucho la entrevista y las pruebas de conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí nos damos de cuenta de las falencias más mínimas, más leves que puede tener la persona, porque aunque ustedes no las crean, muchas veces en la entrevista uno con simplemente mirar a la persona a los ojos o verle la expresión en sus movimientos, cuando se expresa, cuando habla o cuando responde algo, para nosotros son puntos súper claves, porque nos damos de cuenta si la persona, que digo yo, tiene algún problema para expresarse, maneja mucho nerviosismo, o se altera mucho. Hay unos que no les da ni por hablar cuando no tienen a uno al frente haciéndole preguntas que sinceramente pues no tienen nada fuera de lo común y nada fuera de este planeta, son cosas sencillas, prácticas, puntuales, las que le intentamos preguntar. ¿Por qué a veces hacemos las pruebas de conocimiento? Porque muchas veces las personas
está bien, dicen por tener el título o por tener el estudio que saben eso, pero más sin embargo uno no puede negar que, o sea, el título no lo es todo, los conocimientos de la persona también son importantes para nosotros. Muchas veces nosotros dejamos de ingresar personas que tienen el conocimiento, son empíricos, son, mejor dicho, cumplen con todos los requisitos y con todo un perfil por ingresar a una persona que tiene el título. Muchas veces cometemos ese error, aunque es lo más viable, porque como ustedes saben, hoy en día el estudio lo es todo. Y lo que está escrito, o sea, es lo que lo hace ver a la persona lo que es, pero el conocimiento es algo que tampoco es que se aprende a la noche a la mañana y es algo que para nosotros es muy valioso. Nosotros tenemos una persona encargada en recursos humanos de las pruebas psicológicas, de analizar, de mirar un poco, de explorar un poco más en la mente de la persona que tenemos al frente. ¿Por qué les digo esto? Porque, o sea, la persona podrá desenvolverse muy bien en su trabajo, pero muchas veces hay personas que son muy débiles de mente y cualquier tipo de problema les perjudica para laborar al otro día. O sea, simplemente se cierran, no le dan y le dan vueltas al problema que hayan tenido en su casa, no son capaces de elaborar, no son capaces de hablar, no son capaces de dar opiniones ni respuestas. Entonces nosotros nos basamos mucho en eso, miramos mucho mediante unos formatos que hemos hecho con nuestra profesional de psicología para que se fijen en pequeños detalles, en pequeñas cosas que la persona demuestra para que ésta pueda ocupar el perfil que nosotros buscamos y para que ésta tenga un estado mental bien hecho, un estado mental neutro, que pueda tanto manejar sus problemas, porque todos los tenemos, sus problemas de casa, sus problemas de familia, y pueda manejar también los problemas que se ven en nuestra empresa, que vienen en la empresa, que son problemas a veces que se vuelven problemas muy duros de sobrellevar, y siempre van a necesitar el total, el 100% de la persona, todo, cuerpo y mente, lo van a necesitar junto. Por ejemplo, yo les cuento una historia que me pasó a mí en los comienzos de mi profesión, o como les digo, de mi profesión laboral. Cuando yo empecé a laborar como tecnólogo en gestión de negocios, yo hice una entrevista, por ejemplo, que no hacemos en esta empresa en estos momentos nosotros, a veces las hacemos grupales o cerradas o con preguntas abiertas o cerradas. ¿Por qué las hacemos así? Porque como, o sea, todo tiene su diferencia. Al hacer la entrevista grupal, a veces la gente se va a sentir con mucha más fuerza, se va a sentir con mucha más seguridad, o van a tirar de pronto un poquito más a cuidar su vocabulario, a cuidar su imagen en el momento, cómo vaya la entrevista. Por ejemplo, cuando a mí me tocó una entrevista por ahí como en el 90, a mí me tocó grupal, una entrevista grupal, eran más las mujeres que los hombres, porque lógico, era para el puesto de tecnólogo en gestión de negocios. Era con una empresa que se llama el DPS o Departamento para la Prosperidad Social. Resulta y sucede que éramos un grupo de 10 personas, entre esas yo. Nos empezó a preguntar la persona encargada de la entrevista una serie de preguntas que no tenían nada que ver con lo laboral, eran preguntas más personales. ¿Qué es tu vida? ¿Tú qué haces? ¿Tú cómo estudiaste? ¿Eres buen estudiante? ¿Eres mal estudiante? Hacía preguntas de esa clase, no tenía nada que ver con el puesto, eran preguntas que se salían de todo tipo de contexto sobre lo que nos... Me supongo que esas preguntas las hacen para conocer más a Claro, fondo claro, las por eso les personas. digo, o sea, son preguntas abiertas, para eso iba, eran preguntas abiertas, o sea, nos dejan nuestra respuesta libre, o sea, nosotros nos podíamos ampliar o cerrar en un sí o no. Simplemente cuando me preguntan a mí, yo me amplié, hablé un poquito sobre mi vida, hablé un poquito sobre lo que era yo, sobre lo que he sido yo, sobre cómo me he venido educando. La entrevista terminó, todo normal, esperamos nuestra razón por correo. Lógico, cuando llegó la noticia, cuando llegó el informe de los que habíamos pasado al puesto, los que no habíamos pasado, la persona cometió el error de escribir por qué no habíamos pasado. O sea, aparte que escribió que no, ella se tuvo el atrevimiento de escribir el por qué. Simplemente yo no pasé porque supuestamente para ella en el momento era un poco joven, por no decir que niño, por yo tener la edad de 19 años. Se tomó el atrevimiento de sacarme que por yo tener esa edad yo era una persona incompetente para desarrollar lo que supuestamente ella necesitaba en el puesto. O sea, no tenía el perfil simplemente por la edad, se basaron por eso, por un físico.
no fueron más allá, no fueron sobre, o sea, no preguntaron sobre mis conocimientos, no preguntaron si con mis 19 años yo sí era capaz de hacer el puesto de tecnólogo. Lógico que yo estudié, pero como les estaba diciendo yo ahora, o sea, una cosa es uno tener el título, otra cosa es tener los conocimientos apropiados para la hora en el puesto. Eso me sirvió a mí como experiencia de vida. En estos momentos he cogido más cancha en nuestro trabajo, en lo que yo hago, me considero una persona súper competente para hacer lo que hago. Por eso en estos momentos soy el encargado de la gerencia de los recursos humanos en la empresa. Y mire, primero una persona me rechaza por lo joven que era y hoy en día yo soy el que escojo los que, como ustedes ven. Ha sido muy interesante lo que ha dicho, espero que para los televidentes también haya sido así, pero estamos un poquito cortos de tiempo, entonces No, pero ya gracias a mi Dios, gracias por la nos oportunidad. dejó muy claro lo que son técnicas de selección. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, Y muchas muchísimas gracias, Cristian, por aceptar nuestra invitación. Hasta luego y que esté bien. Hasta luego. Bueno, queridos televidentes, y nuestra próxima invitada es Juliana Lopera, quien nos va a hablar de la cultura organizacional. Hola, Hola. ¿Qué más? gracias por invitarme a tu Con mucho programa. gusto, sí. Gracias. Pues Angie, yo les quiero comentar acerca de la cultura organizacional, de cómo nace la cultura organizacional y cuáles son pues como en qué se basa esta cultura, de la cultura organizacional de una empresa. La cultura organizacional nace del estudio de unos científicos que hicieron un experimento con unos monos. Eran 5 monos, los encerraron en una jaula y ahí adentro les pusieron una escalera. En lo más alto de la escalera les pusieron un racimo de banano. Esos simios, obvio, un racimo de banano, de una se fueron pues como a coger. Se fue el primer monito, subió las escaleras y cogió el racimo de banano. Cuando cogió el bananito, les cayó un baldado de agua fría a los 4 que quedaron en el suelo. Y así pasó con todos. Subió el segundo, cogió su bananito y les cayó el baldado de agua fría. Y así el tercero y el cuarto. Entonces, esos monitos, con el transcurrir del tiempo, les dio como miedo volver a intentar a coger los bananitos, porque ya sabían que si subían les iba a caer el baldado de agua fría. ¿Qué hicieron los científicos? Los científicos hicieron que fueron intercambiándolos paso a paso. Pusieron el primer monito, sacaron uno viejo y entraban uno nuevo. El monito que entró nuevo, cuando vio esta escalera y ese racimo de bananos de una, se fue a coger el bananito, pero los otros 4 monos no le permitieron entrar, no le permitieron ni subir ni coger el banano, porque ya sabían que les iba a caer agua. Y así pasó ¿qué hicieron? Entonces lo golpearon al primer monito para que no pudiera subir las escaleras. Lo mismo pasó con el segundo, trató de subir y los tres viejitos más el primero que intercambiaron lo golpearon para que no subiera. Y así pasó sucesivamente con el cuarto, con el quinto. Entonces los científicos llegaron a la conclusión de que se quedaban pues con los 5 monitos nuevos que cambiaron, que a pesar de que no habían recibido el baldado de agua fría, ellos no subían y no sabían por qué los golpeaban. Si pudiéramos preguntarle a los monitos, ¿ustedes por qué no intentaban subir las escaleras? Sin saber que ya les había caído el baldado de agua fría. Ellos sin duda nos contestarían que no sabrían por qué no intentaban. Pero no sabían por qué no subían si siempre las cosas se habían hecho de la misma manera. Eso es algo muy parecido, pues eso es muy normal. Entonces, la cultura organizacional se basa más que todo en las creencias, en las ideas y las políticas de la organización, de los cuales los miembros tienen que ser muy activos en dichas creencias y tienen que conocer dichos objetivos de esa organización para que funcione adecuadamente. Y nosotros estamos intentando implementar en nuestra cultura organizacional varios factores para que sean pues como de éxito para la empresa. Uno de ellos es
tratar de que a los empleados, como nosotros acá en nuestra empresa tenemos restaurante, dejarles la alimentación, el almuerzo o la comida a un bajo costo. Estamos también incrementando o implementando el bono a los hijos de los empleados. Es un bono estudiantil que se les da cada 6 meses a los hijos de los empleados para que ellos compren pues, las cosas necesarias para su estudio, para su educación. Y uno muy importante que estamos implementando es el banco de tiempo, que ese banco de tiempo se basa más que todo en tener un proveedor de servicios. Ese proveedor de servicios, ¿qué nos haría? Ese proveedor de servicios les colaboraría a nuestros empleados a conseguir las cosas necesarias o hacer las tareas necesarias de sus hijos, para que ellos así no se tengan que preocupar por ir por pensar, ay no, hoy mi hijo tiene que ir a conseguir un libro, hoy mi hijo tiene que hacer una tarea. Ellos están ahí para eso. Ellos nos ayudarían con esa labor. Se podría decir que hay varios tipos de cultura, la cultura fuerte y la cultura débil. Dentro de la cultura fuerte podemos encontrar lo que es cuando los integrantes de la organización comparten esas mismas ideas, esos mismos objetivos para poder alcanzar las metas de la empresa y ser una empresa óptima, ser una empresa líder y pionera en la materia en lo que nos especializamos. Y la débil es cuando nuestros empleados no comparten pues nuestros objetivos y nuestras ideas, nuestras creencias. Que lo más obvio sería que esos empleados, o sea, no estuvieran dentro de nuestra empresa, porque si no comparten nuestras ideas y nuestras cosas, ¿qué harían? Nos estarían aburridos, no estarían realizando las tareas adecuadamente, estarían realizando las cosas porque les tocan, más no porque quieren estar dentro de nuestra organización. Entonces el clima laboral se pondría muy pesado, porque ellos no se sentirían cómodos, no se sentirían tranquilos. Entonces nosotros ¿qué pretendemos? Que nuestra cultura organizacional y nuestro clima laboral sea óptimo, sea el mejor clima laboral y la mejor cultura que nosotros podamos implementar en nuestra empresa, para que las personas realicen todas sus labores y todas sus funciones de una forma íntegra, responsable y con capacidad de ser innovadores, creativos, para obtener un buen desarrollo y alcanzar las metas. Juliana, pues para mí me quedó todo claro y espero que para ustedes los televidentes también haya sido todo claro y que tengan en cuenta que esto es algo muy importante para quienes quieran montar una empresa. Sí, eso es algo muy importante muy pues en la empresa. Eso es quizás el pilar de la empresa, porque ahí es donde se trabaja todo lo que es personal. ¿Y cuál es el capital de la empresa? Es el personal, es el recurso humano. Si los trabajadores los tenemos contentos, si ellos están trabajando satisfechos, va a haber una mejor rentabilidad. Vamos a obtener una óptima producción. Pues entonces muchas gracias por habernos acompañado. Lamento la interrupción del perrito, pero ¿qué más se va a hacer? Pasó. Entonces Gracias, Paola, por la placer invitación. tenerla acá. Espero que me vuelvas a invitar. Con mucho gusto va a ser. Bueno, entonces a continuación vamos a tener a Yesenia Beleño, que nos va a hablar de la administración de recursos humanos y los procesos. Entonces espero que también les interese mucho porque es muy importante. Hola Yesenia. ¿Qué más? Hola, muchas gracias por la invitación. No, es con mucho gusto. Es un orgullo tenerla aquí en nuestro programa. Ay, muchas gracias, para mí también es todo un placer. Muy lindo su gorrito. Bueno, Yesenia, háblanos de lo que son los procesos de recursos humanos. Bueno, en la administración de recursos humanos existen 6 procesos principales, ¿cierto? Uno de ellos es el inicial, con el que iniciaría pues toda empresa, es el de integrar.
Este se lleva a cabo pues con reclutamiento y selección de nuevos talentos, ¿cierto? Entonces a eso se dedica el proceso de integrar, de incluir nuevos talentos a la organización. De ahí continuaría entonces el proceso de organizar. Eso tiene que ver con la orientación y el acompañamiento al nuevo personal, ¿cierto? Verificar su desempeño, analizar los puestos que hay y las capacidades que tenga pues cada persona. Entonces ahí se estaría pues organizando el personal. Más adelante entonces continuaríamos con recompensar a las personas, que es donde viene pues toda la parte de la remuneración, de las prestaciones y los servicios a cada persona, ¿cierto? Eso ya va pues como cada empresa lo desarrolle, es decir, hay empresas que sí manejan pues todo lo que tiene que ver con prestaciones y servicios, con todo lo que la ley ordena, ¿cierto? Más adelante viene el proceso de desarrollar. Este también es muy importante en cada empresa. Hay empresas que lo practican, pueden haber algunas otras que no. Y consiste en capacitar, en formar al personal profesionalmente y también personalmente hablando, ¿cierto? Permitirle que crezca, que avance dentro de la organización, todo eso, ¿cierto? También está el proceso de retener a las personas. Este va más allá de remunerar, ¿cierto? De recompensar con dinero, y porque se fija más en la calidad de vida de los empleados, de cómo están desarrollándose en su labor, en su entorno. Entonces se fija mucho en que las condiciones sean aptas, que el ambiente pues sea el adecuado, ¿cierto? Todo eso hace parte pues de la calidad de vida, entonces así se retienen a las personas. Y por último, el proceso de auditar. Este se lleva a cabo pues haciendo un seguimiento, un control de información del personal. Se lleva a cabo más que todo cuando en una empresa no se está obteniendo el resultado deseado. Entonces ahí se desarrollaría un proceso de auditar. Todos estos procesos son muy importantes entre sí y si una empresa los lleva a cabo en conjunto y obtendría pues muy buenos resultados, porque lo más importante en una empresa es el recurso humano, el talento humano es el que ofrece que la empresa crezca, ¿cierto? Entonces llevar a cabo un buen proceso con el talento humano es conseguir buenos resultados para la empresa. Yesenia, muy interesante su información. Y inteligentes, pues aquí les digo que aquí acaba nuestro programa Vida en la Tarde con Paola. Espero que les haya gustado.